El hijo del vampiro, por Julio Cortázar. Probablemente todos los fantasmas sabían que Dugubán era un vampiro. No le tenían miedo, pero le dejaban paso cuando él salía de su tumba a la hora precisa de medianoche y entraba al antiguo castillo en procura de su alimento favorito. El rostro de Dugubán no era agradable. La mucha sangre bebida desde su muerte aparente en el año 1060 a manos de un niño nuevo David armado de una honda puñal había infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo en esa cara eran los ojos fijos en la figura de Lady Banda, dormida como un bebé en el hecho que no conocía más que su liviano cuerpo. Dugubán caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y muerte que informaba su corazón se resolvía en cualidades inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro paseaba por las galerías del castillo buscando vivos depósitos de sangre. La industria frigorífica lo hubiera indignado. Lady Banda, dormida, con una mano ante los ojos como en una premonición de peligro, semejaba un bibelot repentinamente tibio y también un césped propicio o una cariátide. Loable costumbre en Dugubán era la de no pensar nunca antes de la acción. En la estancia y junto al lecho, desnudando con levísima carcomina mano el cuerpo de la rítmica escultura, la sed de sangre principió a ceder. Que los vampiros se enamoren es cosa que en la leyenda permanece oculta. Si él lo hubiese meditado, su condición tradicional lo habría detenido quizás al borde del amor, limitándole a la sangre higiénica y vital. Mas Lady Banda no era para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones. La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando en el justo medio del espacio que separaba ambos cuerpos con el hambre. Sin tiempo de sentirse perplejo, ingresó Dugubán al amor con voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Banda se retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa, y el falso sueño del desmayo hubo de entregarla, blanca luz en la noche, al amante. Cierto que de madrugada, y antes de marcharse, el vampiro no pudo con su vocación e hizo una pequeña sangría en el hombro de la desvanecida castellana. Más tarde, al pensar en aquello, Dugubán sostuvo para sí que las sangrías resultaban muy recomendables para los desmayados. Como en todos los seres, su pensamiento era menos noble que el acto simple. En el castillo hubo congreso de médicos y peritajes poco agradables, y sesiones conjuratorias y anatemas. Y además una enfermera inglesa que se llamaba Miss Wilkinson, y bebía ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Banda estuvo largo tiempo entre la vida y la muerte. La hipótesis de una pesadilla demasiado verista quedó abatida ante determinadas comprobaciones oculares, y además, cuando transcurrió un lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba encinta. Puertas cerradas con llave habían detenido las tentativas de Dugubán. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de ovejas, hasta de, horror, cerdos, pero toda la sangre le parecía agua al lado de aquella de Lady Banda, una simple asociación de la cual no lo libraba su carácter de vampiro. Exaltaba en su recuerdo el sabor de la sangre donde había nadado goloso el pez de su lengua. Inflexible su tumba en el pasaje diurno, érale preciso aguardar el canto del gallo para botar. Desencajado, loco de hambre, no había vuelto a ver a Lady Banda, pero sus pasos lo llevaban una y otra vez a la galería terminada en la redonda burla María de la Yale. Dugubán estaba sensiblemente desmejorado. Pensaba a veces, horizontal y húmedo en su nicho de piedra, que quizá Lady Banda fuera a tener un hijo de él. El amor recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba su fiebre con violaciones de cerrojos, secuestros, con la erección de una nueva tumba matrimonial de amplia capacidad. El paludismo se ensañaba en él ahora. El hijo crecía pausado en Lady Banda. Una tarde oyó Miss Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada, se tocaba el vientre cubierto de raso, decía: es como su padre. Como su padre. Dugubán, a punto de morir, la muerte de los vampiros, cosa que lo aterraba con razones comprensibles, tenía aún la débil esperanza de que su hijo, poseedor acaso de sus mismas cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniaría para traerle algún día a su madre. Lady Banda estaba día a día más blanca, más aérea. Los médicos maldecían, los tónicos cejaban, y ella repitiendo siempre: es como su padre. Como su padre. Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro estaba desangrando a la madre con la más refinada de las crueldades. Cuando los médicos se enteraron, hablóse de un aborto harto justificable, pero Lady Banda se negó, volviendo la cabeza como un osito de felpa, acariciando con la diestra su vientre de raso. Es como su padre, dijo. Como su padre. El hijo de Dugubán crecía rápidamente. No solo ocupaba la capacidad que la naturaleza le concediera, sino que invadía el resto del cuerpo de Lady Banda. Lady Banda apenas podía hablar, no le quedaba sangre, si alguna tenía estaba en el cuerpo de su hijo.
Y cuando vino el día fijado por los recuerdos para el alumbramiento, los médicos se dijeron que aquel iba a ser un alumbramiento extraño. En número de 4 rodearon el lecho de la parturienta, aguardando que fuese la medianoche del 30º día del 9º mes del atentado de Dugubán. Miss Wilkinson en la galería vio acercarse una sombra. No gritó porque estaba segura de que con ello no ganaría nada. Cierto que el rostro de Dugubán no era para provocar sonrisas. El color terroso de su cara se había transformado en un relieve uniforme y cárdeno. En vez de ojos, 2 grandes interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello apelmazado. «Es absolutamente mío», dijo el vampiro con el lenguaje caprichoso de su secta, «y nadie puede interpolarse entre su esencia y mi cariño». Hablaba del hijo. Miss Wilkinson se calmó. Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Empezaban a admitir cambios en el cuerpo de Lady Vanda. Su piel se había puesto repentinamente oscura. Sus piernas se llenaban de relieves musculares, el vientre se aplanaba suavemente y con una naturalidad que parecía casi familiar, su sexo se transformaba en el contrario. El rostro no era ya el de Lady Vanda, las manos no eran ya las de Lady Vanda, los médicos tenían un miedo atroz. Entonces, cuando dieron las 12, el cuerpo de quien había sido Lady Vanda y era ahora su hijo, se enderezó dulcemente en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta. Dugubán entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos y ciñó las manos de su hijo. Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre, salieron por la ventana. El lecho ligeramente arrugado y los médicos balbuceando cosas en torno a él, contemplando sobre las mesas los instrumentos del oficio, la balanza para pesar al recién nacido, y Miss Wilkinson en la puerta, retorciéndose las manos y preguntando. 1937. Hay que leer siempre a Julio Cortázar. Sus cuentos son la pintura genial de seres improbables, mágicos y llenos de ternura. Son la síntesis mejor de su literatura y son también la oportunidad de embarcarse en un viaje interminable conducidos por su mano maestra. Mario Vargas Llosa nos cuenta que en los libros de Julio Cortázar juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes y juega el lector, obligado a ello por las endiabladas trampas que lo acechan a la vuelta de la página menos pensada. No te pierdas ese espacio entre nuestra vida real y los deseos, las fantasías, la ficción. Estoy hablando de ese poder que tienen las historias y los relatos. En este canal seremos partícipe de aquello. Para Pantalla Rota es un placer invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho. Así que dale play a la próxima historia, que ahí nos vemos.